Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Leticia y yo, la novela que estamos en esta oportunidad compartiendo con ustedes, obra de Jaime Peñafiel. Sin más dilación, de frente al grano y para que ustedes puedan sacar sus conclusiones en el momento que vamos compartiendo, leyendo la obra, acompáñenme a leer y comparto con ustedes la pantalla el capítulo número 46 de esta obra. Ese día los novios se olvidaron de los 192 muertos del 11M. Una vez finalizada la ceremonia, en la Catedral de Almudena, los príncipes subieron a un Rolls Royce para trasladarse a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha con el fin de depositar su ramo de novia a los pies de la Virgen, patrona oficial de la Villa de Madrid, siguiendo una tradición ancestral de la familia real española. Sorprendió desagradablemente el imperdonable olvido del atentado del 11M, cuando, al pasar junto al Bosque de los Ausentes, monumento con 192 cipreses y olivos in memoriam de las víctimas del atentado, no se detuvieran y depositaran el dichoso ramo en el lugar. La Virgen de Atocha lo hubiera entendido, pero ese día los novios solo pensaban en ser felices y que ningún recuerdo les amargara lo que estaban viviendo, aunque después de la ofrenda de su ramo, el arzobispo cardenal Rouco Varela tuvo un conmovedor recuerdo para las víctimas del atentado. En la proximidad de la estación de Atocha, símbolo de los actos terroristas del pasado reciente 11 de marzo, recordamos con afecto a todas las víctimas de aquel execrable acto, proclamó emocionado el cardenal. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos de ese día descansen en paz. A lo mejor en esos momentos Felipe y Leticia pudieron pensar en aquellos madrileños que encontraron la muerte a unos metros de donde ellos se encontraban. Pensar es mucho decir, digo. Continuemos con otro capítulo más. Son capítulos cortos. Capítulo 47. ¿Cuándo se rompió la magia de aquel amor? A nadie le cabe la menor duda, y al autor de este libro mucho menos, de que lo de Felipe y Leticia fue, como ya he comentado anteriormente, un matrimonio por amor, un gran amor. Aunque ella dijera a su primo David el 4 de febrero del 2004, 4 meses antes de la boda, cuando se estaba negociando lo de las capitulaciones matrimoniales, ¿qué vamos nosotros a imponer aquí? Esto no es un rollo de amor, ¿entiendes? Sobre esto, David Rocasolano explicó en su libro Adiós, princesa. Leticia no estaba queriendo decir que se casaba por interés, ni mucho menos. Ella quería a Felipe, y eso se notaba. Y Felipe la quería a ella, y eso se notaba más aún. Sencillamente estaba reconociendo que aquel contrato era un vínculo personal, solo al 10%. El resto era puramente institucional. Todo esto sucedía con motivo de las dichosas y desconocidas capitulaciones matrimoniales en las que tan decisiva actuación tuvo, como ya hemos visto, Jaime del Burgo, un personaje que a mí personalmente siempre me ha caído bien. Posiblemente porque gusto de los hombres como mi tocayo, también por ser hijo de su padre, el que fuera presidente de la Comunidad de Navarra, e ilustre abogado Jaime Ignacio del Burgo, a quien yo admiraba mucho. Es más, a pesar de haber sido siempre muy crítico con Telma, su anterior esposa, tan inefable, difícil y complicada como su hermana Leticia, nunca recibí de él la menor queja ni petición de rectificación. En un correo con Jaime del Burgo me envió, a propósito de las capitulaciones en las que intervino después de que Leticia le hiciera llegar por fax un borrador a Sudáfrica donde él estaba trabajando, me cuenta lo siguiente. Se trataba de un documento basura, tras cuya lectura redacto unas nuevas que envió.
pero los servicios jurídicos de la casa no las aceptaron ni en todo ni en parte. Si querían que el matrimonio se celebrase, deberían firmarlas tal y como estaban. Era una imposición del rey Juan Carlos y su palabra era ley, aunque fuera en contra de la ley. Capítulo 48. Divórciate. Pero volvamos a las palabras de Leticia que figuran al comienzo del capítulo anterior y que pueden tener varias lecturas, pero ninguna de ellas la falta de amor, protagonista indiscutible a lo largo de muchísimos años de la vida en común de la pareja. Pero ¿cuándo se rompió la magia de aquel amor? ¿En qué momento Felipe y Leticia se convirtieron en una pareja de impulsos controlados, al menos por parte de él, bajo una aparente normalidad para que en el mes de agosto del 2013 se hablara por primera vez de divorcio? La frase que titula este capítulo la utilizó el rey Juan Carlos en un enfrentamiento que tuvo con su hijo un día de aquel verano. Sucedió en el palacio de Marivent. Al parecer, Felipe y Leticia, como siempre habían estipulado con la Casa Real un régimen estricto de días de vacaciones en Palma, ese lugar que la consorte odia tanto. Esta decisión saltó por los aires cuando don Juan Carlos pidió a su hijo que se quedaran unos días más. Quería disfrutar de sus nietas. El príncipe, incapaz entonces de desobedecer a su padre, estuvo de acuerdo. Leticia, por supuesto, alegó que se había comprometido. ¿Con quién? Y debía irse un día concreto. Y ella se iba y se piró. No se supo si lo había hecho en ese mismo momento, esa noche, a última hora o en el primer avión de la mañana. Pero sí se sabe que se marchó, abandonando incluso a sus hijas y a su marido en Marivent para que continuaran las vacaciones sin ella. ¿A quién telefoneó para que la recogiera en el aeropuerto? ¿A Jaime del Burgo? A propósito de aquel injustificado desplante, me contaron que la discusión entre padre e hijo fue tan tensa y dramática que, en un momento determinado, se oyó a Juan Carlos gritarle a Felipe: «Divórciate». Capítulo número 49. Avería matrimonial de Felipe y Leticia. El tema de la crisis matrimonial de Felipe y Leticia fue de tan dominio público que hasta columnistas como Almudena Martínez Fornes, del monárquico periódico ABC, escribía: «El príncipe de Asturias ha reanudado sus vacaciones tras un paréntesis de 4 días y en medio de fuertes rumores». Y mi querido y viejo compañero de El Mundo, Raúl del Pozo, ponía el dedo en la llaga de las difíciles relaciones del matrimonio en un artículo el 28 de enero del 2014 titulado «Avería de los príncipes». Asturiana, rebelde, ambiciosa, menospreciada por el rey y las infantas, se negó a continuar la historia masoquista de las reinas de España. Sigue siendo hermosa, es decir, peligrosa, pero debería saber que su vida privada es una crónica electrónica y que su matrimonio puede tronar por los aires. En el Palacio Real siguen las sombras de Antonio Pérez, la princesa de Éboli y Lady Di. Tal es el grado de intriga que sospecho que la abdicación del rey sería un riesgo para la estabilidad del país y para la monarquía parlamentaria. Ya tocaba con otros escándalos que nos asedian. Los cortesanos se alinean a diferentes apuestas y, como en los tiempos de la leyenda negra, muchas de las intrigas vienen de Londres, ciudad a la que visitan de tapadillo los miembros y miembras de la familia real. Los reyes, según Voltaire, se parecen a los matrimonios traicionados. Nunca saben lo que ocurre. Aquí en España, como en Francia, los cornudos de cualquier sangre, real o plebeya, son los últimos en enterarse. No sé si el rey, el presidente del gobierno o el líder de la oposición conocen algunos de los mensajes con los que los comensales disparan las novelerías de Felipe y Leticia. Desde hace unos meses los secretos de alcoba, romances y escapadas de ella son de dominio público. Ahora se ha vuelto a repetir el escándalo de la pérdida de aceite del aeroplano de Santo Domingo porque el Airbus, destinado a los viajes de la familia real, ha vuelto a averiarse.
¿Pero en qué país vivimos? Don Felipe ya tuvo que suspender un viaje a Brasil por otro percance y ahora ha llegado con retraso a la toma de posesión del presidente de Honduras. La avería del Airbus de las Fuerzas Armadas coincide con la avería matrimonial de Felipe y Leticia. He hablado con por lo menos 3 altas autoridades del Estado que, en los últimos tiempos, han sido testigos de broncas entre don Felipe y doña Leticia. Una alta dirigente política de Madrid contó cómo doña Leticia se burló en público y de forma ruidosa de la falta de ingenio de su marido cuando éste dijo: «Nosotros somos unos mandados, porque el protocolo les hizo esperar». Las broncas entre matrimonios carecen de importancia si no fuera porque, en este caso, las habladurías indican que la pareja está en una seria crisis, como si se tratara de los personajes del Cuore. En todas partes se informa de los viajes intempestivos de doña Leticia después de cambiarse los zapatos de raso y ponérselos de cordobán. Serían pequeñeces la falta de alianza o su pasión por los requeres electrónicos. A él le gusta reunirse con los amigos pijos. Sin maquillaje, la princesa asiste a los conciertos o se pone como un basilisco cuando en la calle hacen fotos a sus hijas. Y el historiador Fernando de Mer, después del incidente de Palma, que ya comentamos, puntualiza algo que vale para hoy. Leticia no tiene derecho a poner mala cara o a enfadarse en público, aunque el rey Juan Carlos ya había ordenado a sus asesores jurídicos preparar los papeles para el divorcio entre el príncipe heredero Felipe de Borbón y su esposa Leticia Ortiz Roca Solano. Felipe logró salvar su matrimonio. Cierto es que en ello tuvo que ver la propia Leticia, quien pasó de montaraz a colaboradora. Menos salidas privadas y más colaboración en el papel institucional que se esperaba de ella. Incluso actividades conjuntas con su suegra, la reina Sofía, por la que nunca ha sentido ni siente la menor simpatía. Aquel cambio de Leticia que volvió a sonreír sirvió para serenar los ánimos y aunque, según fuentes de Zarzuela, después de la tormenta de aquellos días, por el momento el divorcio se había paralizado, las relaciones entre el rey y su hijo ya no fueron las mismas que antes de esta grave crisis. Capítulo 50. La nuera y la suegra no se toleran. El compañero Eduardo Álvarez, en un artículo el 7 de abril del 2018 en El Mundo, el periódico donde los dos colaboramos, ponía el dedo en el tema con un sugerente título: La difícil misión de gustar a una suegra, la reina. Aunque no aborda en dicho artículo la complicada convivencia de Leticia con doña Sofía, que se puso de manifiesto en una forma elocuente y pública a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca el 3 de abril del 2018, cuando la reina Sofía, que vio a varios fotógrafos junto al pórtico a la salida del templo catedralicio, no se le ocurrió otra cosa que coger a sus nietas con el fin de posar para los reporteros. Entonces Leticia se pone en medio para impedir la foto y se produce un desagradable rifirrafe entre ellas. Aunque el cruce de palabras solo podía adivinarse, se trataba, sin duda, de un desagradable pulso entre ellas en el que Felipe intentó mediar mientras se oía a don Juan Carlos decir en voz alta: «Esto no se puede tolerar». Pero más desagradable aún, fue el gesto de Leonor contra su abuela, al sacudirse de su hombro la mano de la reina. Según Pilar Urbano, la niña no hacía otra cosa que obedecer al movimiento imperativo de su madre cuando intervino para impedir la foto. Aunque la mirada de la princesita era de niña subyugada, no digo temerosa, digo subyugada, sometida a una instrucción y a una disciplina férreas. La única reacción de Zarzuela fue: «Hemos entendido y tomamos nota». Nada que ver con la reacción de Marie Chantal, la esposa de Pablo de Grecia, primo hermano de Felipe y a quien está muy unido, ya que incluso estudiaron juntos en la Universidad Norteamericana de Georgetown, que fue muy duro con Leticia.
Ninguna abuela merece ese tipo de trato. Leticia ha mostrado su verdadera cara. Pero volviendo al artículo del compañero Álvarez, en el que, repito, no aborda la mala relación entre la reina Sofía y su nuera, en él, sí recuerda sobre todo a María Teresa, la consorte cubana de Enrique de Luxemburgo, que acusó a su suegra de hacerle la vida imposible por su origen plebeyo y de querer destruir su matrimonio. La llamaba despectivamente la criolla. De todas formas, es bueno recordar lo que la reina Sofía le confió a Pilar Urbano al referirse a los problemas de Leticia con la vida o con la familia de su marido. Yo quise que antes de casarse con mi hijo viniera a vivir a la zona de invitados de Zarzuela para que abriera bien los ojos y viera en qué familia se metía, que no se llevara sorpresas. Capítulo número 51. El paripé real. Tras el lamentable incidente entre la reina Sofía y Leticia, que supuso el mayor escándalo público de la monarquía, Zarzuela declaró ante la pregunta de la periodista Pilar Urbano y después de reconocer que aquello no estuvo bien, que tomarían nota, como ya hemos recordado. La respuesta no se hizo esperar, conscientes de que era urgente atajar el escándalo. Y el paripé real se escenificó el 7 de abril a las 18 horas, cuando doña Sofía, Felipe y Leticia llegaban al Hospital Universitario Sanitas, en La Moraleja. El pobre Felipe, al volante, su inefable y violenta esposa, la nuera agresora, junto a él en el asiento del copiloto. La reina agredida en el asiento posterior con sus dos nietas, Leonor, la del manotazo, y Sofía. Hasta aquí todo parecía normal, dentro de la normalidad que se vivía en el seno familiar después del incidente de la catedral. Se ignoraba quién había sido el genio que organizó la ridícula operación de la reconciliación y lavado público de la familia, porque, sorprendentemente patético fue ver a una diligente Leticia descendiendo como una centella para abrir, con su mejor y bastante desconocida sonrisa, la puerta del coche a su suegra. Tal cosa no lo había hecho nunca y nunca jamás lo volvería a hacer. Para eso están las escoltas. No era necesaria tal humillación de convertir a la consorte en un improvisado postillón o gorrilla, como dirían en mi Andalucía. Mejor haberlo dejado, pues hay cosas que con azúcar están mucho peor. Porque para humillación, la que Rafael Spotorno, entonces jefe de la Casa del Rey, y Javier Ayuso, responsable de comunicación, le hicieron pasar al pobre rey Juan Carlos, convaleciente del accidente de Botsuana, donde estuvo de cacería en compañía con su amante Corina, obligándolo no solo a pedir perdón por el polémico viaje en el que se fotografió junto al cadáver de un elefante, en cuya casa participó, sino a algo peor, a prometer públicamente no lo volveré a hacer, como un colegial pillado en falta. Con toda la familia real presente, menos Iñaki, a quien no se le permitió entrar a la habitación con todos, y una Leticia cabreada como una mona, gritando desde el quicio de la puerta, vámonos ya, me lo contó un médico amigo mío presente en la habitación, junto a aquella surrealista visita familiar. Muy bien, antes de pasar al capítulo 52. Este es un pequeño dato extra. Este tema del rey Juan Carlos, cuando estuvo en Botsuana y tuvo este accidente y donde aparece fotografiado, para quienes recién se unen a este canal, yo estudié en Madrid, estudié una maestría, un máster por allá, y me tocó una persona de comunicación, la gente que ve este tipo de temas con relaciones públicas, reputación. Él estuvo detrás de esta situación con Juan Carlos, él conocía el tema porque estuvo participando en torno a él. Y el punto era, no como lo muestra aquí el escritor, sino que fue planeado. La imagen del rey Juan Carlos era mala, de acuerdo a lo que nos comentaba, y se necesitaba un golpe sobre la mesa
que cambiara de súbito esta situación. El rey Juan Carlos, según lo que él dice, no se quería disculpar. Él no quería disculparse por esta situación. Él estaba en sus 13 y afirmaba que él tenía todo el derecho de salir de casa. O sea, de salir a cazar. Según lo que nos contó. Pero la realidad era que la gente en España estaba viendo pésimo esa actitud que él tenía, porque además se había ido con la amante. Entonces la recomendación de la gente de comunicación, sus asesores, una agencia de comunicación además, era, ¿sabes qué? O no sé cómo le dirán, Su Majestad, Juan Carlos, tiene que disculparse. No hay otra manera. Tiene que disculparse. Y luego de mucha presión, él acepta disculparse. Pero se presionó demasiado, se insistió demasiado porque él no quería disculparse. Él no quería decir, perdón, no le nacía, no le brotaba, no podía hacerlo. De acuerdo a lo que nos cuenta este ex profesor mío. El asunto es de que ya, él acepta que puede disculparse. La manera era ahora, la cosa era ver ahora cómo se iba a disculpar, en qué términos se iba a disculpar. Iba a hacer un comunicado, iba a salir a hablar en video, iba a hacer una conferencia de prensa, que era lo que iba a hacer el rey Juan Carlos. Entonces, distinto a lo que dicen acá, que lo obligaron a humillarse, que no sé qué, pensaron, bueno, que sea algo muy rápido, muy breve, que no sea algo que lo exponga demasiado. Y es más, que se vea como algo hasta casual. Y de allí que deciden que la mejor manera era, esto tiene un nombre en España, la gente de prensa le llama de una manera, que ya me he olvidado, lo siento, algo así como, qué sé yo, bueno, me he olvidado. El asunto es que trata de que él saliera como casualmente y darle la información previa a los periodistas para que lo agarren saliendo de ese lugar, cualquiera que fuere, como si fuera una cosa casual, como si él no hubiera tenido la intención de disculparse, simplemente que como lo agarraron en la puerta de algún lugar, entonces la prensa lo aborda y él aprovecha el momento para decir, bueno, sí, pues me equivoqué, no lo volveré a hacer nada. Punto, cerrado, nada más. Y ahí acaba la conversación. Eso no fue casual, se hizo ver casual, de acuerdo a este profe, que era un asesor de comunicación. Se hizo ver casual para no darle mucha relevancia, ¿no? A través de una nota de prensa o a través de una conferencia, ¿no? Que sea algo que parezca espontáneo. Y solamente porque eso también se preparó, solamente que diga, lo siento, no volverá a suceder. Punto. Nada más. No abrir la conversación, no dar mayores explicaciones, no. Eso también se preparó. Eso también se habría preparado de acuerdo a lo que a mí me contaron, y eso sí difiere de esta versión. Así que yo se los cuento, porque si bien es cierto, claro, yo no estoy al tanto del día a día de la política de España, pero por lo menos algunas cositas sí que me contaron. Entonces, y también se los cuento para que ustedes hagan un contrapunto, ¿no? Un contrapunto entre lo que informa este periodista y lo que a mí me llegó, pues, no era un tema que yo busqué, ¿no? Simplemente que cuando hago esta maestría, pues te tocan profesores de diferentes lugares, de empresas, de organizaciones y tal, y te van contando cositas, ¿no? Y uno se va enterando. Como lo que les comentaba esta anécdota del príncipe Felipe y una anterior enamorada que tuvo él, que lo dejó botado, que lo sacó del carro. Estaban los dos en el coche, parecía que tenían una discusión, y ella lo bota a él. No recuerdo cuál de las enamoradas era. Y tuvo que venir la guardia que los seguía, la escolta que los seguía detrás, que los cuidaba además, para recogerlo al rey Felipe, ¿no? O sea, parece que él siempre le ha gustado a las chicas de mal carácter, aparentemente, o de carácter fuerte. En todo caso, en el mejor de los casos. Muy bien, voy a dejar este video acá y ya estamos entrando a los últimos capítulos
Y espero que pues les guste y me dejen sus comentarios, sus apreciaciones, sus puntos de vista, sus críticas, sus recomendaciones, que también es interesante. Y nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima, chicos y chicas. Pase bien.